Hola, en este vídeo hablaremos sobre la psicología en el cine y cómo se muestran los diferentes tipos de trastornos mentales en diferentes películas. Hoy nos centraremos en tres bastante conocidas: el Joker, Múltiple y El silencio de los corderos. Pero si os gustaría ver una segunda parte, darle like y dejarlo en comentarios. Yo soy María, psicóloga especializada en neuropsicología, y hoy seré vuestra narradora. ¡Empezamos! La trama del Joker nos muestra el surgimiento de un antihéroe a partir de Arthur, el protagonista, un individuo con un trastorno llamado afectación pseudovulvar. Tiene antecedentes de abandono, abuso físico severo y maltrato con un probable traumatismo encefálico. Vive sin vínculos sociales, carente de afecto y cuidador primario de un familiar dependiente. Además, se mueve en un ambiente bastante adverso y hostil en el que la sociedad espera que se comporte como si no tuviera ese trastorno. No tiene recursos, es rechazado por el entorno y, por si fuera poco, le reducen el presupuesto para terapia y medicamentos. En un momento decisivo en la película se ve que convergen diferentes detonantes en sus manifestaciones psicopatológicas, lo que dan paso a la transformación del Joker, que paradójicamente resulta un personaje sí aceptado socialmente. Al final, nos invita un poco a reflexionar sobre la importancia de los programas de salud mental, los valores humanos, la cultura del buen rollito y de cómo debemos promover una salud mental en la sociedad. Es importante destacar que la enfermedad mental no es un desencadenante de la psicopatía. Como veremos más adelante en el vídeo, hay que dejar ese estigma atrás. Hay muchos más desencadenantes y factores de riesgo vitales que nos pueden llevar como individuos a comportarnos de una manera diferente en la sociedad. Como dato curioso, la risa que aparece en la película de forma incontrolable en el personaje, en diferentes artículos lo muestran como un síntoma de una epilepsia gelástica, la habilidad emocional o una lesión neurológica. Al fin y al cabo, como os he comentado, el trastorno pseudovulvar no deja de ser un daño en el sistema nervioso central que conlleva la falta de control de impulsos. El protagonista Kevin y sus 24 personalidades, siendo algunas de estas un poco más realistas que otras, la bestia es ficción, nos muestra a un hombre atormentado por un trastorno de identidad disociativo, que no es más que la alteración que afecta a prácticamente casi todas las funciones mentales. Se divide entre diferentes síntomas como amnesia disociativa, despersonalización, desrealización, confusión de identidad y diferentes alteraciones psicopatológicas. Estos trastornos disociativos, como bien muestra la película, suelen manifestarse como una manera de afrontar los traumas. La mayoría de las veces los trastornos se presentan en niños sometidos a un maltrato emocional, abuso sexual o maltrato físico durante un largo periodo de tiempo, o bien con una menor frecuencia pero en un entorno doméstico bastante aterrador e impredecible. Como aparece en la película, alerta spoiler, finalmente el protagonista Kevin se siente identificado con una de sus secuestradas, Casey, ya que ésta ha tenido una vida, una niñez y una infancia bastante similar, llena, como hemos dicho, de este tipo de maltrato. ¿Por qué ocurre esto? Porque al final la identidad personal en la niñez aún no está formada y un niño tiene una mayor capacidad que un adulto en desprenderse, por así decirlo, de sí mismo y observar el trauma desde fuera, como si le estuviera pasando a otra persona, es decir, despersonalizarse. Un niño que aprende a disociar para superar una experiencia traumática puede usar este mecanismo de superación como respuesta a situaciones estresantes de su vida. Si al final contemplamos que ese niño va creciendo y sigue teniendo experiencias traumáticas y situaciones estresantes en su vida, es donde se puede dar lugar que vayan surgiendo diferentes personalidades. La siguiente y última película de la que os voy a hablar es El silencio de los corderos, la primera de la saga Aníbal. Este conocido personaje se presenta con unos rasgos de personalidad bastante destacables. Podemos decir que presenta falta de empatía, no tiene vínculos ni relaciones sociales ni afectivas, un nivel socioeconómico bastante alto, es narcisista, es ególatra y, por si fuera poco, sorpresa, vuelven a aparecer los traumas en la niñez. Todos estos desencadenantes y factores de riesgo llevan a cometer diferentes actos sádicos con el entorno que le rodea. Diferentes víctimas a las que, como ya sabéis, a las que deja sin cara, básicamente. Sus actos sádicos que comete con diferentes víctimas no son más que una representación un poco de lo hago porque puedo, el estoy por encima y el tengo el control. Según diferentes fuentes, cuando investigas sobre la vida de Aníbal, personaje real o ficticio, comentan que este niño sufrió un trauma por la muerte de su madre en extrañas circunstancias, que curiosamente se relacionan con los actos que comete él de adulto. Este perfil de personalidad con los rasgos que he comentado anteriormente no es algo aislado y que solo ocurra en ficción. Seguro que alguna personalidad conocida os ha venido a la mente. Como dato curioso, el actor que representa a Aníbal en la saga, Anthony Hopkins, sufre un trastorno del espectro autista, más concretamente el síndrome de Asperger.
O sea, he visto que en 1979, en un caso, una chica que tenía 2 personalidades, la segunda se infligía dolor, o sea, se autolesionaba para que la primera sintiese el dolor. Ya, es que es... A ver, es que por ejemplo, mira, ahí también quería añadir que es verdad que cuando tú crees esa personalidad, o sea, te disocias tanto que te puedes infligir dolor en una y no sentirlo en la otra, ¿sabes? Pero claro, eso ya es una movida mental, en plan de cómo explico eso. O sea, a ver, no lo sé realmente qué es lo que pasa en el cerebro. A lo mejor pongo este trozo. Bueno, pues poner reflexiones después del vídeo. Hablando un poco con la psicóloga. Igual que, por ejemplo, en la memoria, cuando pone lo de amnesia disociativa, es porque cuando llevas una vida X con una personalidad, haces diferentes cosas que cuando sale la otra, o cuando eres capaz de disociarte a la otra, no te acuerdas, ¿sabes? Es como si tuvieras diferentes carpetitas de memoria según las personalidades. ¿Y es verdad eso de que una puede ser ciega, otra no? Es que es o pues, una paralítica. Ya, pero es que eso es lo que te digo del dolor. O sea, al final ahí estás metiendo como un montón de movidas neurológicas, porque claro, estoy pensando a la vez que hablo, ¿sabes? Pero en plan, te estás provocando tú mismo una ceguera, entonces te estás como desactivando algunos nervios, o si te haces daño, tío, o sea, el cuerpo tienes uno, ¿sabes? Entonces es como, qué movida mental, ¿no? Porque has creado como si fuera otro cerebro, en el que en uno no sientes dolor y en otro sí, y luego cuando te disocias a la otra personalidad y ves la herida, ¿sabes? O la omites totalmente, sí. ¿Sabes? O sea, es que es bastante curioso porque te das cuenta de lo poderoso que puede ser la mente humana, ¿sabes? Que lo de que usamos el 10% del cerebro es mentira, realmente. Es como, a nivel de conexiones. Podemos crear muchísimas más conexiones de las que tenemos, no es que usemos el 10% del cerebro. O sea, que esta gente utiliza más el cerebro que nosotros. Pues seguramente. Hay que llenarse de experiencias no traumáticas, chicos. Todo el mundo ahí infligiéndose dolor. Leer, vivir, culturizarse y tener mucha reserva cognitiva. Una buena salud mental importante también. Y con esto me despido. Soy María. Espero que si os ha gustado el vídeo y queréis una segunda parte, dejadlo en comentarios.